Nos da mucho gusto que nos acompañe hoy Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, porque le hemos pedido que venga a platicar con nosotros de esta cosa que no entendemos sobre los homicidios contra mujeres, los asesinatos de mujeres y los feminicidios. Entendemos eso que si tiene una connotación sexual y que si la persona es un pareja o conocido de ella o expareja, que si hay mutilación, en fin, lo entendemos. Pero pues, ¿qué no es lo mismo? Y aparte, ¿por qué va a ser menos para alguien que mata nada más porque no la conocía que alguien que más? O sea, no, todavía no nos queda claro. Ok. Bueno, gracias por estar aquí, Edith. Pues muy buenos días, Alejandro y Pamela. Voy a empezar explicando que las cifras que nosotras tenemos, las cifras que se publican del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son de las investigaciones que abren las fiscalías. No son las cifras, nosotros no sabemos en este país cuántas mujeres se asesinan, cuántos feminicidios se cometen, cuántos son homicidios dolosos, cuántos son homicidios culposos, y ahorita explico un poquito la diferencia. Lo que sabemos es cuántas investigan las fiscalías. Y eso empiezo por decirlo porque sabemos que en este país, para que se investigue, es decir, para que una fiscalía abra una carpeta de investigación, tiene que llegar un agente del Ministerio Público, tiene que haber una denuncia, y eso esa es la información que tenemos, la información que dan las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. En México tenemos tres delitos distintos que refieren a los asesinatos de mujeres. Una posibilidad es que una mujer sea asesinada sin que haya una intención de ser asesinada. Por ejemplo, una persona va manejando un coche y atropella a una mujer. Ese es un homicidio culposo, porque no tuvo, excepto que le tire el coche, no tuvo, o sea, no la vio, no. Fue accidente. Fue un accidente. Exacto, hay gente que llama homicidio accidental, eso es culposo. Luego tenemos los homicidios donde hay dolo, donde hay intención, donde una persona tuvo la intención de asesinar a esa mujer. Y luego tenemos los homicidios que son con dolo, con intención, y que además son por el hecho de que sea mujer. Y voy a hacer una diferencia entre las dos que creo que es muy ilustrativa. Supongamos que una persona entra y dispara hacia un grupo de personas que están reunidas en una plaza, en una escuela, donde sea, y mata mujeres. Puede ser, mata mujeres y mata hombres porque dispara así como una balacera, ¿no? Esa persona probablemente, o ese grupo de personas, no necesariamente las mató porque son mujeres, sino son mujeres... Porque agarró parejo. Y agarró parejo, exacto. Entonces, ese sería un homicidio doloso. Ahora, hay un grupo de homicidios que hemos estado señalando que mujeres que son asesinadas solo porque son mujeres. Y esos son los que denominamos feminicidios. Creo que distinguir estos tres grupos nos permite ver por qué hay un aumento en las cifras de lo que investigan las fiscalías. Porque lo que sucede en este país es que muchos de los que consideramos que son feminicidios, o la propia ley dice que son feminicidios, cuando llega la persona agente del Ministerio Público, dice, voy a abrir esta investigación y esa persona elige suicidio, homicidio culposo, homicidio doloso o feminicidio. Y por eso vemos tantas variaciones en la cantidad de investigaciones por feminicidio que hay en México. A ver, por supuesto que al que haya matado a una mujer le conviene que se le juzgue por homicidio doloso y no por feminicidio, pues sí, porque la pena es mucho menor. Entonces siempre se va a buscar decir, no, pero no la maté porque era mujer, sino porque pues es que estaba yo enojado y se me cruzó, ¿no? O sea, creo que ahí... O sí estaba enojado con ella, pero... Pero no por ser mujer, sino porque me enojé, ¿no? Claro, porque me robó. Y ahí es muy clara en la construcción del tipo penal, que lo que hacen las diputadas y diputados cuando aprueban ese cambio en el tipo penal, es decir, a ver, ¿qué estamos entendiendo por cuándo se puede decir que a una mujer se le mata solo por ser mujer? Y es un poco lo que ustedes han dicho. Cuando esa mujer tenía una relación con la persona que la mató, una relación sentimental, era pareja, expareja, había una relación de trabajo, cuando había antecedentes de violencia,
cuando el cuerpo de esa mujer es expuesto en la vía pública, cuando hay violencia sexual. En todos esos casos se debe considerar que es un feminicidio. Pero además hay una sentencia en este país, porque como las fiscalías cometen tantos errores en la investigación... Ese es el tema. Sí. Hay una sentencia, que es la sentencia por un feminicidio que fue investigado como suicidio, el de Mariana Lima Buendía, en que la Corte le dice a las fiscalías, ¿saben qué? Como ustedes no saben, parece que no saben distinguir entre feminicidio y homicidio, y entre que si le conviene a la persona o se le hace fácil al fiscal, agente o al agente del Ministerio Público, toda muerte violenta de mujer debe ser investigada primero como feminicidio. Y luego pueden descartar, pueden decir, no, en realidad no la mataron porque era mujer, sino porque estaba en la balacera. Y esto es muy importante porque se puede perder mucha evidencia si no se investiga primero como feminicidio. Claro. Porque hay que acreditar, por ejemplo, si hubo violencia sexual. Entonces hay que hacer cierto tipo de diligencias y pruebas en el cuerpo para acreditar que hubo violencia sexual. Y si no se hacen, se pierde esa evidencia. Y, por ejemplo, nosotras hemos documentado en un informe que publicamos en el año 2021, que se llama Juicio de la Justicia, cómo esa pérdida de evidencia deriva en violencia hacia las familias. Imagínense ustedes que muchas de esas familias, a las que su hija, su hermana, su mamá, se abrió una carpeta de investigación como homicidio, después tienen que pedir que se vuelva a hacer una autopsia del cuerpo, una necropsia, y eso es obviamente muy doloroso para la familia. Pues como lo que pasó con Devani, ¿no? Que de repente es una y luego otra vez porque cambió el sentido de la investigación, ¿no? ¿Cierto? Efectivamente. Y por eso es que la Corte le dijo a las fiscalías, investíguelas todas como feminicidio. Si no lo logran acreditar, pueden pasarlo a homicidio doloso, pero no le hagan al revés. Porque si lo abren como homicidio doloso, como suicidio, se pierde evidencia. Y entonces se genera impunidad, que es lo que tenemos en este país. ¿No es muy débil o muy frágil la línea que diferencia, que hace la diferencia entre uno u otro? Por ejemplo, vamos a pensar que en esa balacera llega alguien, ¿no? A un lugar y empieza a disparar contra todos los que están adentro y todos son mujeres. Porque resulta que fue al cafecito. Todas o fue al cafecito ahí. O fue a un lugar donde trabajan mujeres, no sé, estoy pensando un bar, un table dance, no sé qué. Híjole. Y solo tocaron las mujeres. Y solo eran mujeres, solo mató mujeres. Otra, vamos a pensar que alguien mata a una mujer, y sí se conocían, sí había una relación, pero no eran ni pareja, ni nada, eran, vamos a pensar, compañeros de trabajo. Estrictamente laboral, por ejemplo. Y que por alguna razón, él la mata. Entonces, o un vecino que de repente dice, me enamoré de no me hace caso, la voy a matar porque me dan celos verla, aunque sea que no lo conoces tú. Ok. Todos esos casos que ustedes han mencionado en este país son feminicidio. O sea, si una persona llega, cualquier persona, no importa el sexo de la persona que lo hace, no tiene que ser un hombre. Si fuera mujer, mata a una mujer, es feminicidio. No, si llega y mata a un lugar donde solo había mujeres, lo que la ley dice es, pues hay una razón por la que escogió un lugar donde solo había mujeres. Y entonces, si hay un componente de género, hay alguna razón por la que esa persona decidió matar solo a mujeres, ¿no? Se abre como feminicidio. Se abre como feminicidio, se debe abrir como feminicidio, y si se acredita que esa persona realmente fue con esa intención, se debe sancionar como feminicidio. Si no se acredita eso, como homicidio doloso. Pero la investigación primera tiene que ser abierta como feminicidio. La segunda es, es el vecino con el celo. Ese es un clásico tipo de feminicidio, porque ahí sí la maté porque no quiso estar conmigo, porque creo que las mujeres son de mi propiedad y que las mujeres no hay manera de que puedan tomar una decisión. ¿Pero qué tal si no hubo nunca un acercamiento, un contacto, Pero la mata por ser la mujer que no estuvo con él. Lo que señala la ley... Porque estructuralmente, como mujer, tiene una desventaja socialmente hablando, ¿no? Es como el principio del feminicidio. Sí. Así es. Lo que hace el tipo penal es tratar de indicarle, y esto es interesante porque
En este país tenemos un tipo penal que es sumamente claro, si la ley, protocolos que le dicen a los agentes y las agentes del Ministerio Público, si pasa esto y esto y esto, investiguen, porque además las fiscalías no sancionan. Pero, investigan y le pasan al juez. Faltó hablar del último ejemplo, sí, del compañero de trabajo, que nunca hubo una relación más allá de la de trabajar en el mismo lugar, nunca hubo nada más, simplemente pues en algún momento, por alguna diferencia, por lo que sea, la mata. Claro, ¿Por qué es feminicidio eso? Ahí tiene que abrirse la investigación por feminicidio, porque es una muerte violenta de una mujer, y tendrá que investigar la fiscalía si el hecho de que ella fuera mujer tuvo alguna relación con el asesinato que cometió esa persona. Okay. Porque en efecto, lo que el tipo penal trata de hacer es condensar en sancionar a quienes asesinan a mujeres solo por el hecho de ser mujeres, justamente porque reconoce que las mujeres estamos en una condición de desventaja social y que el asesinato, que obviamente es un delito pues muy grave, terminar con la vida de una persona puede ser la última de una cadena de situaciones de violencia en una gran estructura de desigualdad que tenemos. Y por eso es que es muy importante que quienes tienen que hacer esta investigación tengan el conocimiento para hacerlo, porque podría argumentarse que para la persona que comete el feminicidio es mejor, en efecto, ser sancionado como homicidio. Sí, pero en realidad el problema que tenemos es porque las personas que son agentes del Ministerio Público no saben esto. Yeah. Cuando hay leyes, cuando hay protocolos, cuando hay lineamientos, ¿por qué no tienen ese conocimiento y esas herramientas? Ahí está el problema. ¿Qué pasa? Una última duda nada más. ¿Qué pasa si algún otro grupo considerado vulnerable, dígase personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, sufren de algún crimen violento? No existe ahí ninguna tipificación. Ahí entra como homicidio doloso sí o sí. ¿O si entra en juego el hecho de pertenecer a una comunidad vulnerable? Puede, ahí generalmente en las diferentes entidades federativas hay un agravamiento de la pena cuando es un crimen de odio. Por ejemplo, un crimen de odio hacia la comunidad de la diversidad sexual, que tenemos bastantes en México. O por racismo, o por otras razones de discriminación, discapacidad. Y lo que sucede en la mayoría de las entidades federativas es que la pena es mayor, se agrava, y la pena es mayor cuando hay motivos de odio. Edith, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Y lo que vámonos a la que pausa. es que nadie matara a nadie. Sí. Claro, ¿no? Eso sería indudablemente. Claro, indudablemente. claro. Eso es, pero bueno, ok, recuerda.